Existen varios motivos por los cuales nosotros leemos la Biblia, e incluso hay también algunos motivos por los cuales algunos de nosotros no leemos la Biblia. Así que de tal forma, quizá algunos de nosotros no leemos la Biblia o porque no la tenemos o porque no queremos leerla. Pero también puede ser que sea porque no sabemos cómo empezar, por dónde empezar. Hoy quiero referirme solo a uno de ellos, a una de esas formas de acercarnos a la Biblia, que incluso es hasta polémico, porque mientras que algunos lo recomiendan con mucho fervor, algunos otros dicen que esa no es una forma de acercarse a la Biblia y que no es una forma de leer la Biblia. Bien, yo voy a hablar de mi experiencia personal con ese método. Y me refiero al método, si fuera uno de mis maestros en la universidad, diría que es un método francés. Él decía así. Cuando iba a explicar un método ya mexicanizado, ya tropicalizado, un método bastante informal de hacer algo, él decía que era el método francés ranchú. Y es que aquí en México, pues cuando hacemos algo así tipo ranchero, pues es así, un método informal, algo que hemos aprendido sobre la marcha y que pues realmente no es un método formal, sin embargo se usa e incluso funciona. Y él decía, cuando ya nada les funcione, utilicen el método francés, ese método, el ranchú. Era el método ranchero. Pues este método del que voy a hablar, de leer la Biblia, puede decirse que es así como francés, es el método ranchú, el ranchero. Es este método que es muy sencillo y es muy simple y por eso es muy útil. Ya incluso cuando tenemos tiempo de leer la Biblia o cuando nunca la hemos leído. Y es ese que lo único que tiene que hacer uno es tomar la Biblia en un ambiente de lo más posible de recogimiento, aunque a veces no es posible lograr el total recogimiento, pues lo más que se pueda. Si no podemos estar en la sala, no podemos estar en la habitación de nuestra casa donde queramos estar, donde podemos estar tranquilos o más cómodos, pues porque hay otras personas en casa o porque hay ruido, pues bueno, nos vamos a una recámara, aunque no sea el lugar más cómodo, pues buscar algo de recogimiento. E igual, si no se puede lograr ni un recogimiento ni siquiera mínimo, ahí donde estemos, ahí, no importa que haya ruido, no importa que haya otras personas, ahí donde estemos, tomamos la Biblia y hacemos una oración para encomendar aquella lectura y para pedirle al Espíritu Santo que nos ilumine, que guíe nuestras manos, que guíe nuestros ojos y también nuestro entendimiento. Procedemos a abrir la Biblia al azar. Ponemos las manos sobre la Biblia y la abrimos. Algunos utilizan también un método todavía un poco más, así como todavía más sofisticado. Abren la Biblia, luego ponen el dedo sin ver en dónde, y luego abren los ojos, y luego ya ahí, en la hoja que abrimos al azar de la Biblia, donde pongamos nuestro dedo, y ahí. Ese es el texto en donde le estamos pidiendo a nuestro Señor que nos ilumine. Y como digo, es una forma de leer la Biblia, ya sea porque queremos acostumbrarnos a leerla. Si nunca hemos tenido un acercamiento con la Biblia, nunca la hemos leído, esa sería una forma. Si no sabemos otro método o no tenemos mucho tiempo para ponernos a leer mucho, así hacemos esto que acabo de decir. Y así leemos 1 o 2 versículos, o hasta donde queramos, donde nos guste, hasta donde queramos leer. Un versículo, 2 versículos, 3 versículos.
luego meditarlo. Para quienes solo quieren aprender o empezar a leer la Biblia, pues leyendo, solo leyendo hasta donde queramos. Y ya. Y al día siguiente volvemos a hacer lo mismo. Eso sería como una forma de acercamiento. Si lo que queremos es que nuestro Señor nos aconseje, nos guíe, nos diga qué hacer en la situación en la que estamos, si estamos en un tiempo de soledad o de desierto, que sentimos que estamos en prueba, estamos desesperados, queremos un consejo y no encontramos o no tenemos a alguien físicamente que nos pueda ayudar, o no le tenemos la confianza, no tenemos un sacerdote de confianza, un confesor o un amigo o una amiga que ande en la iglesia y que pues pueda darnos consejo, y que necesitemos que sea Dios y directamente. Es más, incluso si nos ponemos chiples exigentes y decimos, es que quiero que Dios me hable, quiero que sea Dios el que me lo diga o que me lo confirme. También a veces andamos buscando confirmación de algo. Pues bueno, hacemos esto y entonces ahí vamos a hacer algo más. Vamos a leer un versículo, 2 versículos o el capítulo completo en donde hayamos encontrado aquel texto, y lo vamos a leer y luego lo vamos a meditar. Vamos a ver qué es lo que Dios nos quiso decir en ese texto. En ocasiones es muy obvio. En ocasiones nosotros ya traemos alguna preocupación muy específica, un dolor muy específico, una necesidad específica, o necesitamos tomar una decisión muy importante y sabemos cuál es. Y en ocasiones está muy claro, muy obvio, así. Y decimos, wow, ¿cómo el Señor hizo esto? Pues exactamente esto es lo que necesito que me dijeran, esto es lo que necesitaba yo saber, qué hacía, si hacía esto, si hacía esto otro, qué decisión tomar. Y aquí está muy claro, más claro no se puede. Hay ocasiones en las que no está tan claro, y entonces pues ahí le buscamos un poquito más, lo meditamos un poquito más, hacemos oración, nos quedamos así relajados, tranquilos, ya en ese momento que encontramos para estar a solas con Dios, con la palabra de Dios, y aprovechamos y cerramos nuestros ojos y decimos, pues háblame, Señor, ¿qué me quieres decir con esto? No es claro. Y se va a ir aclarando, se aclarará. Por lo general, quienes utilizan este método, y por eso está tan socorrido y tan utilizado, por lo general quienes lo utilizamos encontramos la respuesta. Encontramos qué es lo que Dios nos está diciendo en ese texto. O bien, ya sea que sea así, demasiado obvio, muy clarito, o que tengamos que dedicarle tiempo de oración, o que incluso sintamos que pues no nos quedó claro, pero alcanzamos a ver un viso, así como que sí se trataba de lo que necesitábamos, y en ocasiones no, pero lo seguimos meditando, nos lo llevamos, nos dormimos con aquel texto en mente, nos dormimos, lo seguimos meditando, y ahí llega, en esa plática con Dios, en ese, ¿qué me quisiste decir, Señor? Por ahí empieza Dios a hablar, y habla. Y ustedes dirán, bueno, José Luis utiliza ese método. Utilizo varios métodos para leer la Biblia, porque como dije, hay varios. Depende de lo que uno necesite y depende de lo que uno quiera. Hay tan complicados, y de ahí que algunos digan que este método del que estoy hablando, pues no, que no debe ser así. ¿Cómo es que te vas a acercar a Dios de esa forma? ¿Cómo que lo vas a dejar al azar? ¿Cómo que vas a abrir la Biblia así? Pues bueno, porque hay formas, como por ejemplo ir a un curso bíblico. Ir a un curso bíblico en donde puedes estar 3 años aprendiendo sobre Biblia. Cómo se escribió la Biblia, quién la escribió, con qué materiales se escribieron, en qué años se escribieron, cada libro de qué habla, cómo está dividida la Biblia. Antiguo Testamento, Nuevo Testamento, los libros del Antiguo Testamento, los libros del Antiguo, cada libro dividido en capítulos, cada capítulo dividido en versículos. ¿Quién hizo esa división en versículos? ¿Por qué se hizo esa división en versículos? Podemos empezar a leer la Biblia como el plan de salvación y empezamos a hablar del plan de salvación. O podemos empezar a verlo como
la historia del pueblo de Israel, y ahí está. Podemos ver la Biblia también como la nana que nos lleva caminando, que lleva al niño preparándolo para lo fuerte de la vida, para la enseñanza fuerte, y luego el Nuevo Testamento es esa enseñanza nueva, es esa plenitud en donde pues Jesús ya cumple su misión, y entonces ya encontramos la plenitud, el motivo y la razón de todo esto de la Biblia y de la iglesia y todo eso. También hay formas ya en lo personal, después de esos 3 años, por ejemplo, de un curso de Biblia, o 1 año, lo que dure tu curso, pues vas a aprender mucho sobre la Biblia. Esa sería una, muy formal, ordenada. Y hay formas de leer la Biblia también en tu casa de una forma ordenada. Hay diferentes recomendaciones de cómo empezar a leer la Biblia. ¿Por qué libros empezar? ¿Con cuáles libros terminar? O leer, por ejemplo, hay libros en la Biblia que son libros históricos, otros que son proféticos, otros que son didácticos. Pues bueno, empezar por los históricos, que por cierto pues son los menos áridos, porque son históricos, cuentan historias. Tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento tienen libros históricos, y entonces son más entretenidos y son más amenos, y uno aprende muchas cosas. Dentro de los libros históricos pues están los evangelios, y entonces ahí existen esas muchas otras formas. Pero si me dicen, José Luis utiliza este método, el ranchero, el al azar, sí lo uso, sí lo utilizo, porque hay ocasiones en las que uno quiere hacer oración y no encuentra uno ese espacio mental, esa serenidad espiritual. No lo encuentra uno, y no encuentra uno palabras para empezar a hacer esa oración. Y entonces en ocasiones tomo mi Biblia y la abro de esta forma y leo en donde está precisamente mi dedo, donde encuentro ese texto, y empiezo a leer y empiezo a meditar, no buscando quizás respuestas, no buscando qué Dios me quiere decir, sino una forma de empezar a entrar en comunión con Él, de encontrar solaz, de encontrar tranquilidad, sobre todo interna, para empezar entonces sí a hacer oración. Y después de leer ese texto y de meditarlo un poco, sin darme cuenta, ya estoy en oración. Entonces sí lo uso para hacer oración. También lo uso cuando en determinado momento necesito algún consejo, también lo uso para eso. En momentos importantes de mi vida también lo utilizo, porque quiero saber qué es lo que nuestro Señor me quiere decir, y en muchas ocasiones he encontrado esa respuesta así a través de este método. Entonces lo uso para aprender sobre Biblia, pues para aprender Biblia, para aprender a leer la Biblia, conocer la Biblia y encontrarle todos sus vericuetos, todos sus entrelíneas, todo lo que hay en el fondo de cada texto bíblico. Pues no hay como un curso bíblico, un estudio formal, un estudio en serio. Pero para otras cosas, como por ejemplo el pedir orientación a Dios nuestro Señor, sí lo uso para eso. Sí lo uso también para entrar en oración cuando no me siento con ese ánimo o con mi mente preparada para ello. Me ubica y me lleva. Nada menos a principios de este año tuve uno de esos encuentros, y sí me preparé mucho. Lo planeé hacerlo de esa forma. Señor, este año, ¿qué quieres? Este año, ¿qué quieres de mí, Señor? ¿Qué me está fallando? ¿Qué me está faltando? ¿Qué quieres que haga? A principios de año lo hice, y me preparé varios días e hice oración. Hice oración porque iba a utilizar este método tan simple, tan básico, incluso que para muchos pues no es ni siquiera un método y ni siquiera es recomendable. Me preparé para hacerlo específicamente de esa forma, y estuve en oración y estuve preparándome, no solo unos momentitos antes de hacerlo, estuve haciéndolo varios días. Y ya lo creo que sí funcionó, o sea, ya lo creo que sí el Señor tomó en cuenta todo eso. Dios no desperdicia ninguna oportunidad.
Si tú nunca has leído la Biblia y lo vas a hacer de esta forma, Dios no va a desperdiciar la oportunidad. Si tú conoces la Biblia desde hace muchos años, pero necesitas algo específicamente, una guía, un consejo, una confirmación de parte de Dios, Él no va a desperdiciar la oportunidad y te va a hablar de esa forma. Y ahí yo mencioné algo, tanto ya sea para si lo vamos a hacer en un momento así intempestivo, digamos ahorita, terminando de ver esta charla. Si tú quieres hacerlo, si tú quieres probarlo, pues no te vas a preparar varios días porque tú lo quieres probar ya. Entonces yo te recomiendo, terminando el video, ya no pongas otro y haz esto. Toma tu Biblia, ve por tu Biblia, toma unos momentitos, unos segundos para hacer una oración que te ubique, dile al Señor qué quieres, por qué lo haces y hazlo. Pero aquí hay un detalle, yo te estoy invitando a que tomes tu Biblia y la abras, e incluso puede ser que tú nunca te hayas acercado a ella y que tampoco tengas el hábito de orar y tú nunca te hayas dirigido a Dios en oración, y yo te estoy diciendo que hagas oración, entonces ya te lo puse difícil, y entonces dices, pues me lo puso fácil porque me dijo abre la Biblia sin ver y ahí encuentras algún texto y lo lees y lo meditas, pero ya me la puso difícil porque eso sí lo puedo hacer, pero me dijo que tengo que hacer oración. No te preocupes, haz la oración más sencilla que tú quieras hacer y que tú puedas hacer. Solo dile, Señor mío, y de ahí, Señor mío, te encomiendo esto. Señor mío, háblame a través de esto, Señor mío, yo quiero saber qué me quieres decir. Y con eso, si tú quieres extenderte más tiempo, hazlo, todo el tiempo que quieras. Platica con Él, aunque nunca hayas hablado con Él. Más adelante incluso, para ya si tú quieres tomar tu Biblia para hacer oración, te podrás auxiliar con el libro de los Salmos. Y ahí podrás, si tú no sabes o no quieres o no puedes hacer oración leyendo el libro de los Salmos, ahí estarás haciendo oración junto con el salmista, junto con quien escribió el Salmo. Ahí estarás tú haciendo oración, dirigiéndote a Dios nuestro Señor. Pero por lo pronto, haz tú la oración más sencilla que tú puedas hacer. E incluso si tú dices, aún así se me dificulta, no puedo hacer ni la oración más sencilla, entonces solo di esto que te voy a decir. Señor, te encomiendo esto que voy a hacer. Así nada más. Señor, te encomiendo. O dile, Señor, pongo en tus manos esto que voy a hacer. Háblame, Señor. Así. O simplemente te la pongo más fácil. Dile, Señor, aquí voy. Así nada más. Señor, aquí voy. Y el Señor está escuchando esta charla y entonces ya sabe que cuando tú le digas, Señor, aquí voy, quiere decir que tú le estás poniendo en sus manos todo esto que vas a hacer y que necesitas que te hable, necesitas de Él y que quieres ver qué tiene para ti en la Biblia. Aún con todo, hay algunos que recomiendan esta forma de acercarse a la Biblia o de encontrar respuestas de Dios en la Biblia. Yo sé que sí, siempre han existido y siempre existirán. Si me preguntan a mí si me ha funcionado, porque ya dije que sí lo he utilizado, entonces ¿me ha funcionado? Sí. ¿Lo recomiendo? Sí. Amén. Pues ahí está en tus manos. Y si no tienes Biblia, pide prestada una. O si no tienes manera de conseguir una en el internet, busca Biblia Católica de Jerusalén, Biblia Católica Latinoamericana. Pon eso y el primer texto que salga de una Biblia católica, ahí entra. Y eso lee. Amén. Que así sea con el favor de Dios. Bendiciones.